hablando de comentarios, pues vamos a hacer los comentarios temerarios del día de hoy, con lo cual terminamos este rarísimo streaming. Empezamos con los comentarios con Ursus G8970 que dice, hago una introducción. Sobre el problema con Trump Bonnie, que es el segmento que hice, vinieron docenas de badbunistas a decir todos lo mismo, o sea, no leían los comentarios, entonces repetían lo mismo. Está pasando ahora con lo del arte, con lo de los videojuegos no son arte, que vienen y repiten lo mismo todos. Sí, ¿por qué no lees los comentarios? Verás que ya te los respondí 3 veces, ya más de 4 veces no quiero responder las cosas. Entonces, hubo muchas cosas iguales de la banda Bonnie, de la banda Trump Bonnie, y entonces traté de elegir 2 o 3 comentarios que más o menos representan la tontería generalizada. Ursus G8970, el problema es que para hacer rabiar a los MAGA hay que darles a su mismo nivel. Si les muestras cultura, arte o música, como lo dice Mauricio, tal vez no lo entenderán. Yo no dije eso. MAGA en general es de lo más bajo en cuanto a cultura y educación, sí, pero yo no hablé de eso. Y no soy fan de ese conejito malo, pero, acuérdense ustedes, siempre que alguien dice una frase y luego dice pero, todo lo que estaba antes no vale. Él hizo algo que de alguna manera beneficia a los grupos de población que están siendo atacados por Trump y sus seguidores. Yo vivo en Kansas y estoy seguro que todo se ve diferente a como lo ven desde fuera de los Estados Unidos. Mi pregunta, ¿tú crees que las canciones antimujeres benefician a las inmigrantes que están siendo arrastradas por el suelo por los agentes de ICE? Yo te aseguro que algunos de estos agentes de ICE, como los 2 de origen latino que mataron a Preti, porque tienen apellido en español, los 2 que mataron a Preti, igual mientras las golpean cantan como canta Bad Bunny, terminar en la cama amarrada como media virá, media asfixia. Terminar en la cama amarrada como media virá, media asfixia, y eso lo presenta como el ideal de la sexualidad que quiere ejercer una mujer. Igual lo cantan estos hijos de puta mientras golpean a las latinas, sean o no inmigrantes ilegales. Yo no veo qué beneficio les puede hacer Bad Bunny, perdóname. Sobre la inteligencia artificial, que dice que no traduce y no va a traducir nunca, y te puedo decir por qué. Siempre están los de, bueno, pero dentro de 100 años va a pasar tal cosa, y entonces estuvieron viendo su bola de cristal. Tengo una bola de cristal por aquí, por cierto. No tengo la bola de cristal. No me acuerdo. Tenía yo una bola de cristal, porque lo que hay aquí es una luna, ¿eh? Tiene sus cráteres y tiene sus valles y todo. Tenía yo una bola de cristal. Bueno, dice, es tecnología que va empezando. Todas las cosas cuando comienzan tienen sus fallos al principio. Sí, algunos fallos no se recuperan nunca. Por ejemplo, nunca se tiene automóviles a gasolina que no contaminen. Pero le digo yo, sí, está empezando desde 1956, que fue cuando Marvin Minsky la puso en orden, en 55, de hecho, cuando yo nací. Y me repite Edgar, dice, yo sé que tiene mucho, pero desde que salió al mercado ya como lo estamos viendo, no tiene mucho. No hay que ser antiprogreso. Esto va a ir para bien, solo hay que darle tiempo y ser pacientes. Y responde, no es ser antiprogreso señalar que los excesos mercadológicos alrededor de la inteligencia artificial les van a dar un mal rato a todos los que se los crean, porque no puede hacer todo lo que prometen sus promotores. Es una herramienta, pero los han convencido de que es magia. Luego por eso compran crecepelo. En serio. Mary Oberti se enojó mucho conmigo, 8409. Estaba esperando este comentario porque te admiro mucho, gracias, y entiendo los puntos que señalas, salvo por... el pero, ya, lo de atrás no vale. La pobreza mostrada en el show. Aquí hubo un error. Y a ver si están de acuerdo conmigo. Pellejo el labio. Bueno. Yo hablé de pobreza intelectual, de pobreza conceptual, no de que la gente no tuviera dinero. El contexto de lo que dije no tiene nada que ver con la pobreza económica, sino por la pobreza conceptual de decidir que lo único que somos los latinoamericanos es folclore.
Esto no lo entendió Mario. Por un lado, el último disco de este joven habla mucho de Puerto Rico y entiendo es lo que quiso plasmar. Las costumbres como el jugar dominó, tengo entendido que todavía pasa. Sí pasa, pero no es lo que nos define. Por otro lado, muestra una realidad como el puesto de tacos que actualmente funciona en LA y el bar de Toñito en Brooklyn. Sí, pero no somos solo eso. Por último, la burla a la pronunciación boricua de la R por la L me parece fuera de lugar. Sería como burlarse de un argentino por el sh. Eso creo que también se podría considerar muy maga. Intento responderle. 1. El último disco me da igual. Lleva varios otros discos más pateando mujeres, promoviendo narcos y haciendo clasismo. Y cantó esas canciones en su show. A otro le hice la lista del setlist que usó de sus canciones Bad Bunny para decir, ahí están todos aquellos en los que habla de las mujeres como si fueran basura. Y de cómo no vale nadie que no tenga dinero como él para poderse gastar $500 en un prostíbulo. Lo siento, las cantó. 2. América Latina es mucho más que la visión estadounidense del típico país subdesarrollado lleno de vagos que hay que explotar. Y si nos dedicamos a defender que los estadounidenses tienen razón al vernos así, tenemos un problema. 3. La realidad que presento está limitada por la visión estadounidense de los pobres latinos inservibles. Y 4. Yo no hice ninguna burla. La canción del cerdo se llama Nueva York. No se llama Nueva York. Se llama Nueva York. Está escrito con L y lo pronunció como él lo pone. Nada más y nada menos. Abad Rodríguez va por el mismo lado, confundes raíces con cultura y además lo conviertes en insulto. Mostrar raíces no es somos jodidos, es identidad y orgullo. Lo clasista es usar eso para menospreciar. Y le digo, cuando solo muestras raíces, estás haciendo folclor barato para consumo fácil. Ahí no hay orgullo. Hay bajar la cabeza ante el otro y decir, sí, soy lo mismo que tú crees que soy. Le faltó al mexicano de sombrero enorme dormido a la sombra de un saguaro. Se levanta el sombrero y soy yo. Y lo clasista es presumir de que tienes millones de dólares en una América Latina empobrecida, entre otras cosas, por la droga que les gusta tanto. Ay, madre mía. María Luisa Sanabria me dice, y de veras, hay gente a la que yo le daría un premio que no es el premio Elton, sino es el premio de, una pregunta razonable. María Luisa Sanabria 9015 me pregunta, en medicina, ¿por qué se siguen usando los rayos X? Yo he realizado varios exámenes de TAC, de tomografía axial computarizada, para descartar problemas de salud. No es una cosa razonable, no es defender a Bad Bunny, ni quererme jurar que la inteligencia artificial es inteligente y que el videojuego es arte. Le contesto. Muchas gracias por la pregunta. María Luisa, los rayos X son eficientes, rápidos y baratos para ciertas cosas como huesos rotos, infecciones pulmonares y problemas dentales. Sería absurdo y carísimo cambiarlos por escáneres de distintos tipos que son enormemente caros y lentos y tienen utilidades distintas. Para lo que se usan hoy los sistemas de imágenes tomográficas o por ultrasonido, etcétera, es para cosas absolutamente distintas que para lo que estamos usando los rayos X. Los rayos X siguen siendo útiles y qué bueno que te lo preguntes. Luego, Kibler-Jürgen, 5247, dice, leo mucho sobre las consecuencias negativas del Brexit y lo que siempre me pregunto, esta es otra razonable, ¿por qué no simplemente regresan a la Unión Europea? ¿Son tan orgullosos que no pueden aceptar que fue un error? Sí, primero que nada, sí, la mayoría de los británicos ya se dieron cuenta que cometieron un error, pero volver a la Unión Europea no es tan simple. Acuérdate que hay un montón de países que quieren entrar a la Unión Europea y se les pide que cumplan ciertos requisitos. Además de cumplir esos requisitos, el Reino Unido no tendría las ventajas que tuvo en el pasado. Por ejemplo, al Reino Unido se le permitió pagarle menos a la Unión que a otros países. Se le permitió conservar su moneda, la libra, y conservar sus fronteras, de modo que no era parte del Tratado Schengen de libre tránsito. Ese es el tratado que me permite entrar a Francia sin enseñar pasaporte. Y otras ventajas menores que tenían sobre otros miembros de la Unión Europea. En el return, que le están llamando el regreso de Gran Bretaña a la Unión Europea, nada de eso sería aceptable. O regresan en las mismas condiciones en que están Francia, Bélgica, España, Italia, o no regresan. Entonces no es tan fácil.
Y ahora, con ustedes, y miren que estuvo en reñida hoy, nuestro premio Elton. Hispanista posmoderno. Hace 3 días. Los chairos mexicanos, chairos se les llama a los falsos izquierdistas defensores de Morena. Deberían preocuparse más por su país con el problema del narco y la violencia que preocuparse de España. Y le digo, gracias por tu sugerencia, Hispanasi. No sé a quién te diriges porque yo soy ciudadano español. Pero igual te sientes muy bien pensando en que defiendes a Hermosilla, a Abascal o a Ayuso. Perdón. Que defiendes a Hermosilla, a Abascal o Ayuso. Luego, perdón, no, seguimos aquí con Hispanista Postmoderno, no tengo los capturas de pantalla, pero me responde, es raro que todos, no me responde a nada de lo de Ayuso y esto, es raro que todos los mexicanos indigenistas de tu clase emigran a la malvada España en vez de disfrutar de las ventajas de Anáhuac. Este es de hispanista de la Bondojito como menos. Y le digo, más raro es que no soy indigenista, que soy hispano-mexicano, que no considero malvada España, solo considero a los hispanazis y otros trozos de basura como malvados. Y entonces me responde, tampoco se mete en esto, que mi abuelo es asturiano, hombre. La izquierda es antihispanista, fomenta el indigenismo y bolivarianismo en Hispanoamérica y los separatismos y la islamización en España. Debes ser la excepción. La izquierda debería ser antiimperialista y eso incluye ser antihispanazis, antiputinazis y antitrumpinazis. Ahora, tu alucinación sobre el indigenismo y el bolivarianismo, los separatismos y la islamización es producto de ir a muchos mitines de Abascal y Ayuso o de un consumo inmoderado de sustancias psicodislépticas. El PSOE reconoció a Guaidó y le salvó el pellejo a Edmundo González, además de intervenir para liberar a presos políticos en Venezuela. De bolivarianos. El PSOE se ha opuesto al separatismo pagando con la vida de su gente su convicción de que no se puede ir contra la Constitución y muchos compañeros socialistas murieron a manos de ETA, incluido el último. Lo que tú llamas izquierda es a los marginales por los que casi nadie vota como Pablo Iglesias. Y ese tipo representa a la izquierda en general, tanto como Trump representa el deporte mundial. Ahora, de tu lado tienes a nazboles o rojipardos como Hermosilla y Vaquero, que se dicen de izquierda mientras sirven al hispanacismo, pero básicamente te rodean verrugas que se le cayeron a Franco antes de morir. Debería darte asco. Finalmente, lo de la islamización es una abascalada asnal y aznal. Por asnal de asno y por aznal de aznar. La población musulmana en España no llega al 5%. La gran mayoría no son extremistas o cortacabezas y la gran mayoría son ciudadanos españoles. Como tú, o como tú dices ser. Hagat 50 dice, Mauricio, no digo que a la derecha no le cuesta mentir, el problema es que la izquierda tampoco. Pensemos en un mundo sin políticos, en un mundo anárquico, sin estados, demasiado loco. A ver, primero, es mentira que la izquierda mienta en general. A la derecha ahora se le hace más fácil debido al avance del populismo fascista, pero yo iría tan lejos como para acusar a toda la derecha de mentir. Ahora piensa en un mundo anárquico, no hay políticos, no hay leyes, no hay obligaciones. Puedes ir a la velocidad que quieras por las calles, por la acera, puedes ir aplastando personas sin más. O puedes robarte lo que sea si eres el más fuerte y no te rompen la cabeza por andártelo robando. Eso yo no es algo que lo vea como deseable. Pero entonces pues, habría que tener leyes, ¿no? ¿Quién las redacta y con qué bases o para qué? Pues hay que elegir a unos, que los elijan unos señores. ¿Quiénes los más fuertes? No, pues mejor los elegimos a ver cuáles nos parecen más convenientes, pues ya estás de regreso en la política. Y no olvides que pese a tu odio irracional a los políticos, ellos han creado todas las leyes que te protegen y garantizan tus derechos, como tu horario de trabajo, el salario justo y la libertad, sobre todo para decir tonterías en YouTube sin pensarlas bien. Y luego tenemos una serie de conversaciones con Ricardo Olmedo Sánchez, 6326, que dijo, está bien que Europa esté unida, aunque esos países no tienen nada en común, ni lengua, ni religión, ni cultura, pero está mal que los países hispanos estén juntos. Es hispanazi.
Le digo, hay lectura malintencionada. Europa no está uniéndose bajo la dirección de ningún imperio nostálgico que esté tratando de negar sus pecados del pasado, que es lo que hacen los hispanazis. Al contrario, la Unión Europea es una reacción buscando a no volver a cometer los errores del pasado, reconocerlos y avanzar como vecinos que siempre han sido. El hispanazismo, por su parte, celebra su barbarie del pasado, busca reeditarla, niega los hechos históricos y pretende someter de nuevo a países con los que allí sí, hace 200 años no tienen más relaciones que las económicas y con frecuencia en plan depredador. No es lo mismo la Unión Europea que el imperio hispanazi católico franquista y supremacista reeditado. Y que lo sugieras me revela lo que eres. Y entonces responde furioso Ricardo Olmedo Sánchez, 6326. Porque dije algo de que si te pones con los camisas pardas te meten en un campo de concentración. Y entonces, como siempre ellos odian a Inglaterra y Inglaterra tuvo que hacer las cosas siempre peor. Te meten en un campo de concentración. ¿Estás hablando de España o de Inglaterra? ¿Quién hizo eso? ¿Nativos americanos? ¿Sudáfrica? Digo, mira, a ver. Los anteriores defensores de la España, una grande y para mí, tuvieron algunos campos de concentración. El hispanista Franco, por ejemplo, instaló unos 300 campos de concentración en toda España. Y es curioso que no estés informado. Su amigo Adolfo Hitler, al que Franco amaba de manera peculiar, instaló unos 1000 campos de concentración, además de los de exterminio, que Franco no puso porque le valían las tapias de los cementerios y los bordes de los caminos para sus asesinatos. Su otro amigo, Mussolini, apenas alcanzó a poner 40 campos de concentración antes de subcontratarle el negocio a su amigo Adolf. Y entonces tampoco me responde a eso Ricardo Olmedo, pero me dice, para cambiar el mundo tenés que empezar por espero se te cayó la I o eres argentino. Para cambiar el mundo tenés que empezar por tu prójimo. ¿Qué es eso? Primero tu familia, luego tu vecindario, tu país, tus países vecinos, etc. Ahora ya le gusta la Unión Europea y países vecinos. Bueno, ya llegará el tiempo y la oportunidad de ayudar a las mujeres del Medio Oriente. ¿Es fácil de entender o no? Digo, o sea, que una mujer de Medio Oriente no es tu prójimo. ¿Y qué hacemos en mi vecindario? Y pasa en el mío, el que me rodea aquí donde estoy. Hay dominicanos, colombianos, gitanos, haitianos, nigerianos, rumanos, ucranianos y rusos. Ucranianos y rusos, la que hace las uñas aquí a 2 calles es rusa. Ecuatorianos, marroquíes, venezolanos, senegaleses y chinos. ¿Esos son mis prójimos o no? No vas a contestar, ¿verdad? ¿Qué creen? No he contestado. Ay, qué extraña es la vida. Alejandro Ramos Escobar, 3088, dice, mucha crítica sesuda, pero no veo ninguna propuesta alternativa real a lo del problema con Trump Bonnie. O sea, no veo una propuesta alternativa real a oír la música de esta bestia. Huele más a un tufillo de envidia. Sí. Seguro, sí, tengo una envidia enorme. Un escozor por lo popular. Eso es lo popular. Lo popular es el trap de Bonnie. Eso que muestra la realidad concreta de Latinoamérica y que nuestra aculturización occidental repele o intenta repeler. Se le olvida que los intelectuales no pelean las revoluciones, las pelean las masas. No veo a que venga lo de la revolución, salvo que crea que de veras Bad Bunny va a encabezar una. Pero le digo, repetiré, por si te sirve, que las drogas son muy malas. Conozco la realidad concreta de América Latina y no fue mostrada en ningún momento allí. Solo una visión de inferioridad tercermundista que le gusta mucho a los MAGA. Decir que eso es lo popular y despreciar todo lo que no sea así, me deja la idea de que naciste en Guapaconeta y nunca has salido de allí. Ahora una pregunta. ¿Por qué si quieres repeler eso que llamas occidental y que te apuesto que no sabes definir, me escribes en español usando una computadora y una red de comunicaciones y una plataforma como YouTube? No sé, no se te ve muy coherente. Ahora, yo nunca hablé de intelectuales, pero a los del intelectualismo gringo, todo lo que no sea folclorcito les suena como muy intelectual. No lo es. Luego, Render MX sobre el tema de los videojuegos, dice, se nota que hace mucho que no jugás a los videojuegos.
y le digo, al momento de contestar, esto es rigurosamente cierto, luego como 15 minutos, porque acaba de salir el capítulo 3 de Monument Valley, que tiene unos gráficos preciosos, no es arte. ¿De dónde sacas que si juego más videojuegos dejaré de creer que son juegos y pensaré que son arte? Es como decir que si estudias más la pintura flamenca, te vas a convencer de que la pintura es un deporte. Y Bickman, también en el caso de los videojuegos y el arte, elegí 2 o 3 representativos porque no se leen los comentarios. Bickman 3122, solo para ver si entiendo. La música del juego es arte, los diseños son arte, pero consideras que el gameplay no es arte. O sea, la mecánica del juego en sí no es arte. No dije eso. Si es así, podría estar de acuerdo, pero al mismo tiempo hay demasiados elementos artísticos agrupados como para no considerar el conjunto de los mismos como arte. Algo como lo que pasa con las películas y series. Digo, a ver, las películas y series no están hechas para que juegues. Si la agrupación de elementos artísticos hace que el conjunto sea arte, entonces la publicidad y la decoración de escaparates, y luego agregué en otros casos la propaganda política, son arte. ¿Correcto? Si me dices que la publicidad, la decoración de escaparates, sobre todo cuando le ponen música en Navidad, ya sabes, decoras el escaparate, pero aparte tienes allí jingle bells, jingle, hasta que le revienta la cabeza a la gente, y la propaganda política que utiliza música, literatura, artes plásticas, etcétera, son arte. Si tú me dices que todo eso son arte, todos los videojuegos también, entonces cualquier cosa es arte. Danny Gamer. Bueno, en el nombre lleva el aviso. El objetivo del arte es transmitir emociones y sentimientos, no forzosamente, el objetivo es expresarlas, aunque no las transmita, ¿no? Pero bueno, él ya decidió. Aquellas situaciones que queremos y anhelamos que cambien y mejoren nuestra vida se manifiestan en arte, no forzosamente, pero ya lo decidió él. Por lo tanto, los videojuegos son una forma de arte, aunque esté implícita la interacción, o sea, jugar. Emisor y receptor. En donde sí no estoy tan de acuerdo es que digan como expresión el arte del fútbol o el arte de la gastronomía. Esa frase no la acepto. Y digo, no, en serio, necios y fanatizados, ¿quieren que el arte sea un juego? Como, no sé, como el badminton, el Monopoly o la ruleta, que pueden ser también son artes, pero no admiten como arte algo solamente diseñado para el disfrute sensorial, que es la gastronomía. La gastronomía no existe para alimentarte. Es una forma de arte destinada a buscar el disfrute sensorial de un sentido que no está presente en otras formas de arte. No tienen razones ni argumentos. El único que tienen es, como me gusta mucho jugar, debe ser arte. Y con esto además están diciendo que el juego es inferior al arte y tienen que inventarle atributos al juego para sentirse bien. No le veo la razón. Y dice finalmente Jorge Castillo Artavia, que gracias también por preguntar algo razonable, ¿qué opinas de Juego de Tronos? Y digo, a ver, debo decir, yo conocí a George Martin aquí en Gijón cuando vino a presentar sus libros, y además una de mis mejores amigas de los últimos 30 años, que es vecina además aquí de la ciudad y que está casada con un escritor de ciencia ficción muy famoso, es la traductora al español de los libros de George R.R. Martin. Pues mira, Juego de Tronos, que no se llama Juego de Tronos, se llama Canción de Hielo y Fuego, me parece una genialidad, una obra maestra, una lectura apasionante y el mayor cabreo literario de mi vida, porque el cabronazo de George Martin no va a terminar nunca The Winds of Winter y menos A Dream of Spring. Los 2 libros que faltan para cerrar Canción de Hielo y Fuego. La serie de televisión, aunque original y memorable, consiguió matar la culminación de una gran aventura literaria y siempre me sentiré mal. Por eso me habría encantado leer esos 2 libros que faltan, Vientos de invierno y El sueño de primavera. Con eso terminamos. Comenten, no solamente comenten todo lo que les parece mal que digo yo y que soy terrible, sino también comenten cosas como las que me parecen razonables y que sirven para que abramos el diálogo hacia otros espacios. Pero ya saben que no hay comentarios sin consecuencias. Luego no lloren, ¿no?